Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gustazo ver la sala así de llena a pesar de la hora de la tarde, que se está espléndidamente en la piscina y habéis optado por estar aquí. Yo solamente, después del pistoletazo de salida de la mañana, en la que pues ha sido un gustazo, un placer compartir mesa con personas tan importantes en este evento, solamente presentaros a Javier Armentia, que va a hacer el desarrollo de lo que es el programa de Ledín Tierra Estrella, de estos 4 días que esperemos que disfrutéis a tope, y de Teresa, que que os va a contar quién va a participar, para que seamos conscientes del nivelazo y de las personas tan importantes, tan importantes que vienen a Ledín simplemente por el hecho de estar con nosotros y de compartir todo aquello que saben, ese conocimiento que hacen estas jornadas tan importantes. Así que nada, disfrutar y gracias por estar aquí y nada más. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Consuelo, por acogernos y hacer esta introducción y por lo que supone por tercer año consecutivo estar aquí haciendo estas jornadas. Yo estoy encantado porque vengo aquí, como sabéis lo de los 5 dedos y el pícaro gordo que al final se comía los huevos, pues no, yo vengo a hacer lo mismo, vengo a pasármelo bien, pero sin ningún sentimiento de culpa, sino todo lo contrario, con mucha alegría, porque ver la realidad de las actividades, de las historias que componen estas jornadas, pues es muy chulo, es una cosa con la que nos lo pasamos muy bien, aprendemos más y sobre todo surgen un montón de conexiones y de preguntas que esperamos que algunas se vayan respondiendo y que vayan surgiendo otras, que eso es lo bonito de las cosas que tienen que ver con la ciencia, con el conocimiento del universo y de muchas otras cosas. Tenéis aquí el programa, espero que casi todo el mundo tenga ya una copia, si queréis, escrita de las actividades de los 4 días, pero así en grandes rasgos lo que hay a partir de estos 4 días, y si no que Teresa me corrija, que luego le irá dando un poco de chicha a cada una de ellas. Hay varios tipos de cosas que van a ir sucediendo. Hay actividades para toda la familia, podríamos decir, desde los más mayores a los más pequeños, desde los que somos más sedentarios a los que les gusta correr más, desde los que quieren venir y escuchar a los que quieren hablar, que esos son los que nos gustan más, ya os lo digo desde ahora, porque queremos que sea más todo muy participativo. Hay talleres de un montón de ciencias diferentes. Hoy hemos comenzado con ese taller de estrellas, va a haber un taller de minerales, va a haber un taller de física con la gente de Ictel, va a haber un taller de robótica, ¿no? Ha habido un taller de robótica ya, ha sido esta tarde. En la piscina, es verdad. Va a haber un taller de matemáticas, de adivinar números y esas cosas que nos parecen magia, pero al final están llenas de historias. Va a haber charlas, pero esta vez, en vez de dejarnos a alguien que os durmamos a todos, va a haber charlitas y diálogos, es decir, mesas redondas, pero como veis la mesa no es redonda, nunca es redonda. Yo no he estado en ninguna mesa redonda, ha habido eso sí, pero mesas redondas no. Pero van a ser diálogos donde diferentes personas del mundo de la ciencia nos vamos a juntar para hablar de cosas. Hoy empezamos con una que va a hablar del cielo, de la astronomía, que al fin y al cabo es el alma, es el motor de estas jornadas, pero no es el único. El próximo sábado habrá una sobre el futuro que llega. Una de las cosas más apasionantes del mundo de la ciencia es que nos hace ver los futuros posibles. No siempre acertamos, pero intentamos ver hacia dónde va el mundo, ¿no? Y ese mundo implica mucho conocimiento y mucha necesidad de tomar partido y de tomar partido crítico a lo largo de eso. Eso será el sábado a las 8 de la tarde, ¿no? Las charlas estas son así. Mañana hay un paseo matemático, va a haber también, pues os decía que no es todo de estar sentados, va a haber un maravilloso paseo matemático leyendo y releyendo el arte, la matemática, la ciencia y la historia en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Hay más cosas, hay cafés con ciencia, hay
son espacios donde ahí os invitamos a que la gente interesada piense que cosas, además cosas muy cercanas, ¿no? Yo creo que eso nos lo vas a contar tú luego, porque ahí tiene que contarlo, ¿no? Es que lo vive, y además yo creo que va a ser una de las cosas más apasionantes que va a suceder mañana, no digo ya en Lerín, que estoy convencido, sino posiblemente en esta parte de la galaxia, no sin ser exagerado, ¿eh? Habrá otro también con unas jornadas en las villas y en los pueblos de Navarra. Están pasando cosas que no pasan en otros sitios. Yo que vengo de Pamplona, hay cosas que no conseguimos que pasen. Por ejemplo, unas jornadas como estas no pasan. En Ujue pasan cosas también parecidas a las que están pasando en Lerín, y hay un curso de verano. Más pequeñas. Bueno, sí, con más viento, con menos gracia. Bueno, no puedo decir eso porque luego tendré que estar en la presentación de las de Ujue y diré que son las mejores también. Pero sabéis que es mentira allí, eso no lo digo. Pero que se van a hermanar. Yo creo que estas experiencias que están sucediendo en el territorio, en Navarra, son muy interesantes. Son muy interesantes no solamente por los contenidos, ¿no? Por la posibilidad de traer ciencia, arte, conocimiento, sino sobre todo porque se hacen por, de, en, para, con y todas las preposiciones que nos imaginemos, no contra, la ciudadanía, el pueblo, ¿no? Y que suponen una participación de empresas, de colectivos, de personas aficionadas y otras que esperamos que se vayan aficionando, ¿no? Por eso yo creo que con esto, no voy a decir, se va a mirar el cielo. ¡Ay, se me olvidaba! Claro, en esta jornada, bueno, se va a mirar el cielo si las nubes lo permiten, que esto es lo que habría que decir. Estamos todos esperando un poco de fresco y así, pero el fresco va a venir posiblemente con nubes. Ahora se está cubriendo, pero en cualquier caso va a haber observaciones desde sitios emblemáticos. La de hoy, no sé si finalmente va a ser desde el Fuerte, habíamos dicho que iba a ser en La Peña, pero será en el Fuerte, luego en el campo de fútbol viejo, y me dejo la otra, en la Valdechate, en el puente de la Cadena. 3 lugares, que se vea que desde cualquier punto de Lerín, y más ahora que se está adecuando además la iluminación nocturna de esta villa, pues vamos a poder ver el cielo con calidad, ¿no? Y para eso tenemos Astronavarra, que es la agrupación con la que colaboramos habitualmente, y yo colaboro también, y el planetario. Y como esos son los contenidos muy por encima, lo que es importante es quién los hace. Así que tú misma. Pues yo os voy a presentar, si consigo pasar de página. Os voy a presentar a la gente que tenemos este año. Primero me piden que os mande muchos saludos Juanma García Ruiz, ¿os acordáis? Experto en cristales, que vino el año pasado, que no ha podido venir, y Carmen y Miguel Ángel, que dan los talleres por la mañana con los niños tan espectaculares. Este año no han podido venir, pero piden encarecidamente que os mandemos un saludo, así que daros por saludados cada uno de vosotros. Esta mañana hemos empezado y teníamos mucha ilusión en empezar las jornadas con Tomás Hierro, que está dentro del equipo de Lerín Tierra Estrella. Decíamos que ha dado una conferencia de tanto nivel que podía haber sido la conferencia de inauguración de curso académico de cualquier universidad del mundo. Ha sido una conferencia absolutamente magistral y la hemos podido entender todos. Y eso es la esencia de lo que tenemos que conseguir todos los que tienen que hablar a partir de hoy. Así que tenéis el listón altito. Bien, va a estar con nosotros Blanca Troughton. Blanca Troughton está por allí. Blanca Troughton vino el primer año a Lerín. Ella es matemática, es profesora de un instituto, pero sobre todo es astrónoma amateur y es la presidenta de todos los astrónomos amateur de España. Bajo la presidencia de Blanca se están trabajando en todas las comunidades autónomas intentando hacer proyectos desde ciencia ciudadana, es decir, construir conocimiento, ayudando entre la gente a que se produzca ese nuevo conocimiento, hasta actividades de astroturismo y de diversión. Bueno, pues ella es Blanca, pero Blanca ha venido con Dietmar, que es catedrático de física de la Universidad de Málaga, que vino el primer año pero no actuó. Ahora este año lo ha traído Blanca y ha estado haciendo el taller de astronomía con los niños. Álvaro Martínez Sevilla, que está delante, que le conocéis, es mi marido,
casi nieto de Constantina Gorraiz. Y él es matemático, experto en ciencia y arte, y este año ha ganado 2 premios muy importantes. El primer premio que ha ganado ha sido el premio del Pi-Day. En España se hace una fiesta de las matemáticas un día al año y se hace un certamen, y él ha sido el que ha ganado el premio del Pi-Day Spain este año 2019. Y además ha conseguido el premio del mejor divulgador de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada es de las más fuertes que hay en el país, de las más grandes que hay en el país, junto con alguna otra de Cataluña y Madrid. Así que esos dos premios ha ganado hoy, y espero que con lo que nos va a contar mañana gane más premios, porque hay que publicarlo y hay que contarlo. Además está con nosotros Javier Armentia, que para el que le conoce todo el mundo, pero Javier Armentia, además de ser astrofísico y un divulgador, es un referente en España en divulgación de la astronomía. Es una persona que da clase en los máster más prestigiosos de comunicación social de la ciencia, y todo el mundo le conoce cuando trabajan en ciencia. O sea que es una persona no solamente muy próxima, muy peleón, muy simpático. Tenemos que conseguir que venga este año a hacer un café Ciencia en el Bar. Haremos, sí. Con Sevilla, con Joaquín sí. Sevilla. Tienen que venir este invierno a hacer ciencia en el bar, que eso es lo más moderno que se hace ahora así en divulgación, después de lo de Lerín Tierra Estrella. Muy después. También está con nosotros, que es el primer año que viene, Matilde Barón. Matilde Barón es bióloga y es la directora de la Estación Experimental del Zaidín. Es una de las pocas mujeres directoras de centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y yo espero que se quede muy enganchada y que también venga más años, porque además sabe mucho de tema que nos interesa especialmente a la gente de Lerín, de agricultura. Sabe mucho de qué va a pasar en el futuro con todos los desarrollos, con toda la tecnología que se está creando alrededor de la biología, y que en su centro además están haciendo una investigación de vanguardia. También tenemos a José Vilches, Pepe Vilches, que está al lado de Matilde. José Vilches es la primera persona con la que yo hablé cuando estuve pensando que por qué no se hacía algo de turismo científico en Lerín, pero no sabía si teníamos buen cielo. Entonces la primera persona con la que hablé fue con Pepe. Rápidamente se puso a mover y me dijo: en Navarra no se mueve nada si no lo sabe Javier Armentia. Y rápida ellos hablaron, y ya luego yo también hablé con ellos. Así que de alguna manera fueron 2 puntos clave para empezar a funcionar y que nos siguen ayudando. Ahora mismo no dirige el instituto, pero lleva proyectos de investigación interesantísimos, que una de las cosas que ya os ha dicho Javier, que es muy importante, es que preguntéis. Cuando yo presumo de Lerín Tierra Estrella, la manera que tengo de presumir más grande, es decir que la madre de mi amiga Elena Moreno, con 80 años, el primer año que hicimos Lerín Tierra Estrella, levantó la mano y preguntó. Entonces, si la madre de Elena Moreno pregunta, todos vosotros también tendréis que preguntar, sin que os dé el menor corte. No hay preguntas tontas. Las tontas son las que uno se calla, grandes o pequeñas, de detalle o de concepto, pero hay que preguntar. Para eso están. Bien, además de Pepe Vilches, está Emilio Alfaro, que ya conocéis, que es astrónomo, viene todos los años. Este año hace un taller de Gaia, de un proyecto que él está muy involucrado. Es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía. También está con nosotros Javier Cacho, que sabéis que escribe muchísimo sobre el tema polar, pero que ha sido el director de la base española en la Antártida y ha hecho muchísimos viajes a la Antártida. Fernando Jauregui, que no está por aquí, pero es la persona del Instituto del Planetario, que nos va a ayudar a interpretar el cielo en estas noches junto a Blanca, y Paco Herrera, que ya conocéis del año pasado. Paco Herrera este año además se ha incorporado a la Real Academia de Ingeniería. Eso es como la Real Academia de Ingeniería, solo entran los mejores del país y muy poquitos. Y él ha entrado este año con un discurso muy importante que hizo, y que también nos va a estar en la mesa redonda. Y junto a él
hemos conseguido un premio a la mejor APP de inteligencia artificial aplicada al arte. Tenéis que apuntar Monumai. Monumai es una aplicación que conviene que os la descarguéis para que mañana en el paseo podáis ver más cosas. Monumai. Es un tema que hemos trabajado con Paco Herrera y el equipo de investigación de Paco Herrera. Humberto Bustince no está hoy, pero vendrá mañana y es la persona que, junto con Javier, han puesto en marcha las jornadas de UJUE, y pensamos que hay que hermanarlas, porque hay cosas que podemos aprender de ellos, que seguro que han hecho muy bien y que nos pueden enseñar para que en Lerín lo hagamos mejor, y ellos también podrán descubrir algunas claves que estamos utilizando nosotros, y ya que vamos en vanguardia en Navarra, pues hombre, 2 puntos diferentes podemos hacer más fuerza. Además está, os decía, Dietmar Leinen, que es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Málaga. Mercedes Pollatos es matemática y va a hacer un taller de matemáticas para niños, que ya hemos estado pensando que el año que viene nos va a llevar taller de matemáticas, que le vamos a camuflar el nombre para que vengan los niños a hacer matemáticas, pero que vengan más. Incluso uno de adultos. Para adultos valientes como yo, que queremos saber un poquito más de matemáticas, un poquito básico. Muy bien. También está Policarpo Cruz. Policarpo Cruz, que pudiera ser de Lerín, pero no. Policarpo es de Úbeda y es especialista en Historia del Arte, es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Granada y trabaja con Álvaro, con Paco y también con algunas cosas que yo trabajo con ellos en vincular ciencia y arte, y es el encargado de aportar la parte más académica en el paseo que se va a hacer mañana. Además de Policarpo, bienvenido León, que no está hoy pero que vino la semana pasada para hacer el preevento. Bienvenido, es profesor de Ciencias de la Comunicación, está especializado en comunicación audiovisual y es uno de los expertos de mayor reconocimiento también en nuestro país en comunicación audiovisual. Y como la mesa de la tecnología que viene es una mesa torera y difícil, pues pensamos que un periodista iba a saberle sacar todo el jugo, porque la de astronomía son todos astrónomos, un aficionado a la astronomía como es Gustavo lo va a moderar, lo tenemos más, pero en la de tecnología hacía falta alguien con mucha experiencia preguntona. Entonces vendrá él, le tenéis que ayudar a hacer buenas preguntas. Además de bienvenido, está Carmen Peláez, que Carmen Peláez está vinculada con Lerín, no sé si su madre o su padre, los dos son de Lerín. Necesitamos una mujer ingeniera y ahí que la tenemos. Carmen es profesora investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. También estará Jesús Pérez Conde, que es físico de una asociación que hay para la divulgación de la ciencia en Estella, que hay que seguirlos de cerca porque nos pueden ayudar mucho y pueden venir muy bien porque no hay muchas asociaciones así. Entonces ellos están en Estella y van a organizar el taller de física. Además de Jesús Pérez Conde, con él va a venir Josu Sueskun, que es ingeniero de la misma asociación, y para geología tenemos cantera local, está Aitor Osés, y se ha traído además refuerzos con Rana Gulliver, que es geóloga, y nos van a hacer el taller de geología. Y en vosotros confiamos para que os forméis como astrónomos un poquito más en astronomía y que empecéis a hacer también rutillas de astronomía por Lerín. Hay que empujarles, a estos chicos. Hay que ayudarles un poquito. Además estará Juan Jesús Virto, que nos va a ayudar a descubrir algunos aspectos que él conoce muy bien de la Iglesia y que va a complementar estupendamente la visita que vamos a hacer mañana. Gustavo Ochoa, que va a moderar una mesa y va a sacarles hasta la última información interesante a los astrónomos que van a venir en un momentito. Aitor Osés, que ya os decía, y Alfonso Martínez, que es ingeniero en telecomunicaciones, profesor de instituto y es el que ha hecho esta tarde el taller de robótica, que no sé si está por aquí, no sé si ha venido, no está por aquí. Bueno, pues todos ellos son el equipo de Lerín Tierra Estrella. Si conocéis algún ingeniero, físico, ingeniera, matemática, bióloga,
que quiera implicarse o alguien de comunicación, por favor que se ponga en contacto con Esther, que estamos buscando nuevos talentos para la organización. Pues nada, que lo disfrutéis muchísimo. Vale. Bueno, ahí me han encargado que haga de moderador. Parece esto que es una mesa de políticos y que para que no se peguen, pero no. En realidad, como seguramente lo de moderar no va a tener mucho sentido, yo lo que voy a intentar es incordiar. Es decir, preguntarle cosas de las que... Preguntarles cosas de las que a mí me gustaría saber. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho Teresa, de que sería muy bueno que preguntase cualquiera que tenga interés en hacer alguna pregunta. Bien, el título de la supuesta mesa redonda, que como veis ni siquiera es mesa, como para ser redonda, el título se refería a los últimos avances en astronomía, grandes avances en astronomía, y por qué es importante cuidar el cielo, evitar la contaminación lumínica, por ejemplo. Entonces, le he propuesto bueno, ni siquiera os he presentado a los ponentes, porque nos ha presentado Teresa a todos, pero simplemente los nombres: Pepe Vilchez, Blanca Troughton, Javier Armentia. A ver, Teresa lo ha explicado muy bien, pero claro, habría que explicarlo durante mucho más rato. Es impresionante que tengamos en Lerín gente del nivel que tenemos. Yo cuando les comento a los compañeros en el trabajo en la universidad de lo que iba a haber en Lerín, se quedan asombrados. Dice, pero bueno, eso es que en pocos sitios de España, con el nivel de las personas que vienen aquí casi por amor al arte, pero yo estoy seguro de que también se lo pasan bien, a contarnos un poco sobre lo mucho que saben. Bueno, entonces le voy a dejar a Blanca Troughton que nos hable en primer lugar sobre lo que decíamos de por qué es tan importante cuidar el cielo. Blanca. Buenas tardes, encantada de estar aquí compartiendo con vosotros esta jornada, un año más, segundo para mí. Y bueno, a la pregunta que nos hacen en esta mesa redonda, ¿por qué es importante cuidar el cielo? Fijaros, yo os voy a contestar remontándome muy atrás en el tiempo. Me voy a ir a aproximadamente unos 8.000 o 9.000 años atrás. Fijaros, qué lejos me voy. ¿Por qué me voy tan lejos? Porque, fijaros, en ese tiempo, cuando en la humanidad empiezan a aparecer los primeros pueblos y estos empiezan a ir creciendo en número de personas, necesitan organizarse. Pero para organizarse es muy importante controlar el tiempo. Y el tiempo, ¿quién nos los da? El tiempo nos los dan las estrellas. El observar las estrellas nos permite conocer y saber el tiempo que pasa. Entonces, la necesidad de conocer el cielo se remonta muy, muy atrás en el tiempo y empieza por conocer nuestro gran reloj universal. Entonces, prácticamente ha estado siempre con nosotros, porque yo diría que desde que empezamos a conocer cómo transcurren primero los días a través del sol, luego los meses a través de la luna y las estaciones y los años completos observando las estrellas, entonces empezamos a tener una organización que nos dio lugar a desarrollarnos como civilización y de formar a ser grupos pequeños de unas 50 o 60 personas, empezamos a crecer en grupos de cientos de personas que necesitaban tener de alguna manera una conexión entre todos ellos para poder seguir avanzando. Y esa conexión nos la dio el cielo. Y os quiero decir que nos la dio a través de pensar como grupos humanos en que había unos seres superiores que eran aquellos que controlaban el tiempo, que finalmente terminaron convirtiéndose en los dioses, que luego en algunas sociedades o civilizaciones fueron solo monoteístas de un solo dios, pero en principio eran los dioses y eran los que nos han formado a nosotros. Nosotros vivimos bajo los efectos de esa creación de observación de las estrellas. Así que, ¿qué mejor
que poder conservar nuestro cielo, primero para respetar a nuestros antepasados, para dar honores a la civilización que tenemos y sobre todo, y ahora con las nuevas tecnologías, para seguir avanzando enormemente y a una velocidad que nos lo podrá decir tanto Javier como Pepe Vilche, la gran velocidad que estamos alcanzando en tecnología en base a todas las expediciones científicas y astronómicas que estamos dirigiendo hacia el exterior, tanto para ir a la Luna como las misiones a Marte o misiones que se han enviado a planetas del sistema solar externo como Júpiter, Saturno, Plutón y otras como el Pioneer, que ya está casi abandonando nuestro sistema solar. Uno puede pensar que ese tipo de avances no sirven para nada, pero realmente están en nuestro día a día. Solo tenéis que pensar en cosas como, por ejemplo, el wifi. ¿Quién vive ahora sin wifi? Nadie, ¿vale? ¿Y el wifi dónde se generó? Pues precisamente para que dos medios robóticos pudieran conectarse uno con otro y poder establecer una comunicación entre un medio robótico y otro, sin necesidad de que haya una persona por medio. ¿Por qué? Pues porque estos medios robóticos no iban a estar en la Tierra, iban a estar fuera, y por tanto se necesitaba una comunicación. Y ahora el wifi está en nuestras vidas, pero el wifi no se desarrolló para que nosotros tuviéramos una comunicación fluida y rápida entre los humanos. El origen era otro, solo que luego las empresas de aquí vieron, esto se puede usar para otras cosas y aprovecharlo para nuestro bienestar, pero el origen venía de otro lugar, que era de nuestro interés, nuestro conocimiento por observar y conocer más sobre el universo. Y eso como ejemplo. Yo, para no hablar mucho rato, prefiero pasar la palabra a mis compañeros y así vamos conversando, ¿vale? Pues entonces, que nos cuente Pepe un poco sobre lo que consideres que son los más importantes avances o últimos avances en la astronomía. Vale. Bueno, yo primero quería terminar un poco la introducción y el desarrollo que ha hecho Blanca sobre, desde hace 8.000 años hacia acá, ¿no? Sobre la importancia de la astronomía o la astrofísica, primero la astronomía, después la astrofísica, y irnos ahora al mundo real, a hoy en día, ¿no? Que es la parte también que a lo mejor después incidimos en eso, que era la parte relacionada al verbo cuidar. Se ha utilizado en el programa el verbo cuidar el cielo. Ese verbo yo creo que se ha pensado, ¿no? Al poner cuidar el cielo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para cuidar el cielo? Lo que no tenemos que hacer es descuidarlo. Y entonces se está descuidando mucho el cielo, ese del que hablaba Blanca, que regía las civilizaciones, porque hacemos contaminación. O sea, nosotros podemos contaminar el cielo y se contamina con la luz. Como quizá al final podamos volver a este tema, quizá sepamos que es bueno que sepamos que España, y en particular algunos pueblos de España, somos de los más iluminados del mundo, en particular en Europa. Si ahora con las aplicaciones de Google Maps o de satélite podéis mirar por gusto trozos de territorio de este país, de nuestro país, y trozos de territorio de Europa Central o de Francia, y veréis la diferencia tan enorme que hay, sobre todo de donde venimos nosotros, que es de la Costa del Sol y del sur de España, y sobre todo la costa, la diferencia tan enorme que hay en los pueblos yo digo derroche, pero bueno, me podéis criticar, de puntos de iluminación por habitantes. Es tremendo en comparación con... Hay una cantidad de energía que se derrocha. Esa cantidad de energía, aparte de derrochar, pues descuida o contamina el cielo, ¿no? Yo creo que eso es interesante, que en el mundo de hoy, ya a 0 años, digamos, que lo tengamos presente. Luego, entrando en la pregunta concreta que hace Gustavo, y yo creo que Javier, vamos, seguro que tienen miles de ejemplos más que vas a añadir, o por lo menos completar. O sea, la astrofísica empezó más tarde, pero la astronomía empezó desde el origen del hombre. Siempre se dice que es una de las ciencias más antiguas, bueno, o de las actividades, ¿no? Porque la ciencia, nosotros los físicos, en general los científicos, pensamos que la ciencia empieza mucho más tarde, ¿no? Se pone
Cuando Galileo puso el telescopio hacia arriba y empezó a hacer un método, ¿no?, que le llamamos el método científico, que eso es del siglo XVII, 1609 aproximadamente. Entonces, a partir de ese momento decimos que ya se puede decir que hay ciencia, ¿no? Pero últimamente ha habido unos enormes avances, aparte de los que tienen que ver con la astrofísica en la sociedad, es decir, todo lo que de la astrofísica se ha aprovechado, ¿no? Hemos sacado provecho, la transferencia de la investigación en astrofísica al mundo, a la civilización, al desarrollo, que es una parte muy importante, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el wifi, por ejemplo, los CCDs, no sé si sabéis, ¿no?, las cámaras, que ahora todos tenemos en nuestros móviles y empezamos a hacer fotos inmediatamente, ¿verdad? Eso es una cosa muy curiosa, porque los CCDs empezaron sobre todo en la astrofísica, porque los astrónomos, nosotros siempre tenemos que registrar. El astrofísico es un físico, y como todo físico, yo siempre digo, si no eres físico, no mides. Es decir, para ser físico tienes que medir algo, ¿no? A ver, matemáticos, vosotros medís, sí, pero sí, seguro el que tiene que medir siempre es un físico. Entonces registrábamos en placas fotográficas enormes. De hecho, muchas de las placas fotográficas que se llamaban TechPan en Kodak todavía existen y se utilizan en el campo de la medicina de imágenes de gran campo, digamos. Pero los físicos necesitamos, aparte de medir y registrar, medir muy bien. Y entonces hubo un momento en el que el medir muy bien necesitaba de lo que se llama coupled devices, o sea, devices, cacharritos que estén acoplados en la hora de medir de estado sólido, se dice. Son cacharritos que todos sabemos que le llamamos CCD, pero la C y la D significa devices, cacharros que están acoplados en la carga. Y con eso se puede medir perfectamente bien con una alta precisión. Eso se tuvo que utilizar en astronomía, en astrofísica, para medir. De hecho, en mi tesis doctoral empecé, yo no fui el primero, pero empecé con uno de estos en una parte de la parte infrarroja, la parte roja del espectro que tenía que medir, unos objetos que eran más rojos, y tenían un ruido inmenso. O sea, no penséis que eso siempre hemos tenido esta calidad, los CCD siempre han tenido esta calidad, pero empezó con la astronomía. Todavía la placa fotográfica se sigue utilizando cuando vais al dentista, cuando se hacen radiografías, se digitaliza, pero todavía se utiliza. Y esa, la TechPan, la grande, se utilizó por la astronomía. Cuando empecé a hacer la tesina, que ya hace bastantes años, teníamos una serie de fuentes y la tesina era en el infrarrojo, es decir, la parte más allá del rojo, que tú notas el calor, pero en nuestro ojo no ve nada. O sea, nuestro ojo, tú pones ahí y dices, aquí llega algo, ¿no? Pero no vemos, pero es el infrarrojo. Calienta, pero no se ve. Entonces, esa parte había unas fuentes que solamente se veían en esa radiación y no las veías, tenías que... Entonces había una fuente, esto se llamaba AFGL1, AFGL24 no sé qué, ¿esto qué es? Claro, ¿qué pasa? Que la transferencia de la astrofísica al mundo real empezó mucho antes, cuando los ejércitos, fijaos lo que pasa, los ejércitos de Estados Unidos ya estaban interesados en los 70s, en la Guerra Fría, finales de los 60, estaban muy interesados. Y el infrarrojo, todas estas AFGL, las fuentes estas que yo tenía que utilizar de referencia, se llama Air Force General Leverage, el gran recubrimiento que había hecho la Fuerza Aérea Americana. Tenía todo el cielo del mundo, que se veía, todo el cielo del universo, cubierto ellos para distinguir las naves enemigas o los misiles que vinieran, que no fueran estrellas o cuásares que ya estaban allí. O sea, antes del mundo real nuestro, el ejército ha ido siempre por delante, sobre todo la parte, o sea, la parte negativa o positiva, pero han tirado mucho de la... Y ellos ya habían desarrollado todo el infrarrojo medio, ¿no? Esa es una aplicación tremenda. La aplicación del wifi, la aplicación esta se hizo sobre todo en un observatorio para acoplar robots entre unos y otros. Hay otras muchísimas aplicaciones que todos sabéis y no nos damos cuenta cuando vamos a los aeropuertos, por ejemplo, con rayos X, cuando meten la maleta y eso también es una aplicación de radiointerferometría. Se sacan aplicaciones, la imagen del agujero negro, este donuts que en algunas de vuestras revistas está, esta es una aplicación también que hay. O sea, ¿qué es lo que pasa con la astronomía? La astrofísica en ese caso, ¿no? Ya la última. Bueno, la astrofísica es una ciencia que siempre pide más. Tenemos muchos problemas con los políticos por eso, porque siempre pedimos más, porque está siempre más inversión, más desarrollo, porque está siempre en el límite de lo que hay que conseguir. Los telescopios más grandes, tenemos muchos problemas, por ejemplo, ¿y para qué quiere otro telescopio más grande?
¿Y para qué quieres una más sensible? ¿Y para qué quieres siempre igual? Claro, eso es muy importante que vosotros todo entre en vuestras cabezas, y en la mía al principio no es evidente, pero creo que inmediatamente la física fundamental, la física que hace como la astrofísica desarrollos fundamentales, básicos, la física básica, es muy difícil que el que tiene los dineros entienda que sirve para algo. Porque dice, usted va a ir a Marte, y dice, ya están estos yendo a Marte otra vez. O sea, ahora sí, porque como vemos que el planeta se va a acabar y esa historia de que no, queremos ir a otro sitio, puede haber una razón social. Pero realmente, y con esto termino, hay un premio Nobel de Química que lo resumió, que se llama Zawali, de 1999, lo resumió muy fácil. Y dijo, ¿cuán difícil es transferir el conocimiento? Pero es fácil. Lo más difícil realmente es crear conocimiento de frontera, crear conocimiento básico, porque el conocimiento básico es el que arrastra después todas estas facilidades. Y eso es muy difícil que la gente todos lo entendamos. Dice, pero si que no ha producido nada, pero después sí, después viene, ¿no? Entonces es muy importante que cuando haya que invertir, que sepamos que esa inversión en algo básico va a revertir en muchas cosas de transferencia al mundo real. Y la astrofísica es justo esa ciencia que siempre pide más básico, más investigación básica, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Bueno, como bien ha explicado Pepe, ¿verdad? Yo creo que la idea es clara, ¿no? Que muchas veces se critica que gastemos miles de millones de euros o de dólares o lo que sea, pues en llegar a la Luna hace 50 años o en llegar a Marte, que se está hablando ahora de enviar un hombre a Marte. Se suele dar una justificación para todas esas inversiones en el sentido muy bien expresado por Pepe, de que todas esas inversiones al final redundan en avances que nos llegan a nosotros, no porque han ido a Marte, ¿y a mí qué? Pues gracias a eso se han desarrollado tecnologías como por ejemplo el GPS, que se nos olvidó hasta ahora, que inicialmente no eran para usarlas nosotros, eran para ir a Marte, ¿verdad? Y esas tecnologías las aprovechamos ahora nosotros, pero no solo tecnologías que podríamos considerar superfluas, porque sin GPS se puede vivir, tecnologías en muchos casos que sirven para avanzar abundantemente, profundamente en cosas mucho más importantes, como por ejemplo medicina. Pero además yo me gustaría añadir, que está muy bien lo que ha dicho Pepe, me gustaría añadir que toda esa inversión que podría criticarse tiene también otra explicación, y es simplemente la curiosidad humana. Es que nos movemos gracias a nuestra curiosidad y a nuestras ganas de conseguir cosas que quedan fuera de nuestro alcance, y eso es lo que nos ha llevado pues a avanzar en todos los aspectos de la ciencia, para avanzar en todos los aspectos de la ciencia, en particular relacionado con la astronomía, en muchísimas cosas. Y ahora ya le paso. Tengo el otro, sí, tiene el otro. Bueno, pero ahora yo sí que quería preguntar, siguiendo con lo que decíamos de los últimos avances. Claro, Pepe ha hecho una presentación bastante general. A mí me gustaría que comentase, Javier, cuando hablamos de últimos avances, esas últimas cosas que aparecen en el periódico relacionadas con la astronomía, ¿cuáles resaltarías tú? Está mal hacer el resumen de prensa de esto, hay que esperar al 20 de diciembre, que es cuando se hace. Pero yo creo que os lo podía preguntar a vosotros. ¿Qué noticias relacionadas con el cielo habéis visto recientemente, hace poquito? Lo de Marte. ¿No os acordáis que el sábado pasado hicieron 50 años de la llegada del Apolo 11? Todos los medios de comunicación, esta vez sí. Yo me acuerdo que en el planetario, en el año 94, cuando se cumplían los 25 años, estábamos muy emocionados. Primero porque era el primer año de funcionamiento del planetario, y en segundo lugar porque éramos más jóvenes y nos emocionábamos más. No, pues no era por eso. Nos parecía que 25 años de la llegada a la Luna. Entonces empezaba a aparecer gente por ahí en esos programas del misterio y así que había en la radio y luego en la televisión a horas nocturnas, los fines de semana, gente normalmente muy mal informada y con bastante mal periodismo encima,
solían decir que, bueno, que eso quizás era un montaje, ¿no? Hace 25 años poca gente se creía lo del montaje, pero se empezó a poner de moda y como parece que las tonterías, y esto es un dato científico de los últimos años, a pesar de lo que nos decían nuestras abuelas, de que las mentiras tienen las patas cortas, en la era de la información las mentiras tienen las patas muy ligeras. Las mentiras viajan más rápido y más profundamente a través de las redes sociales. Sí, esos WhatsApps que os mandáis y tal, casi todos son falsos. Es más, mandamos más los WhatsApps con cosas falsas que los de verdad, y gracias a eso pues tenemos algunos políticos por sitios muy importantes del mundo. Pero volviendo, hace 25 años, cuando se cumplían las bodas de plata, sería, ¿no?, de la llegada a la Luna, apenas hubo celebraciones y nos llamó mucho la atención, ¿no? Nosotros dijimos, vamos a hacer exposiciones, conferencias, estábamos todos, queremos traer un astronauta, tal, no sé qué, y todo el mundo decía, si eso, ¿a quién le importa? Se fue el año 72, cuando acabó el año dejaron de ir y empezaron a hacer otras cosas y no interesaba nada, ¿no? Este año no, este año con los 50 años yo creo que se ha dado la dimensión adecuada a lo que en esa frase construida por los ingenieros en marketing de la NASA le dijeron a Neil Armstrong que pronunciara al pisar la Luna, ¿no? Era eso de que era un pequeño paso para una persona, para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y era cierto, o sea, aunque fuera una frase propagandística, era ciertísimo, y ahora posiblemente nos vamos dando cuenta de cómo eso fue posible hace 50 años, esas tecnologías, habéis hablado del uso de las tecnologías, esa inversión alocada que fue por pura imagen en un escenario de destrucción mutua asegurada y de Guerra Fría y de supremacía de los dos bloques, ¿no?, y de los grandes imperios que vivimos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero llegaron a la Luna, joder, están ahí y hemos cumplido 50 años. Y esa noticia ha permitido releer muchas cosas que posiblemente no nos habían contado nunca, ¿no? Es cómo era posible hacer un gran desarrollo tecnológico con tecnologías que a la luz actual nos parece muy pobre. Seguro que habéis oído que muchos medios de comunicación hacían hincapié en el ordenador que llevaba la nave era menos potente que uno de vuestros móviles. Y digo yo, bueno, si la NASA hubiera tenido en conjunto la potencia de cálculo de uno de nuestros móviles, habría sido feliz en aquella época. Pero no la tenía. Lo que tenían era que no solo sabían usar las aplicaciones que os bajáis del móvil y que os dice la cuenta de Google y tal, sino que había gente capaz de programar esas máquinas tan deficientes para hacer cosas tan increíbles como pegar el salto de aquí a 384.000 kilómetros, ¿no? Gente que trabajaba en ingeniería capaz de resolver preguntas a problemas que nunca se habían planteado antes, porque no se había llegado tan arriba, no se había ido tan lejos, ¿no? Y de las tecnologías y del conocimiento que propició todo ese gran empuje durante los años 60 de Estados Unidos y el empuje paralelo que hubo en la Unión Soviética, han nacido no solamente muchas tecnologías que usamos ahora, ¿no?, sino que se formaron equipos de trabajo que se han podido hacer preguntas mucho más allá. Es decir, ahora no hay que volver a ir a la Luna sin más, desarrollando los mismos, resolviendo las mismas preguntas que se hicieron en los años 60, porque están ahí en los artículos. Y esto es una cosa que olvidamos, es que en la ciencia se puede hacer nuevas preguntas porque hemos ido encontrando respuestas a las anteriores, ¿no? Y yo por eso quería marcar que esa gran noticia de los 50 años a la Luna es un gran logro colectivo, aunque nosotros no trabajáramos directamente en ello, e incluso los que sois más jóvenes, que no tenéis 50 años, también podéis sentiros partícipes, porque vivimos en una humanidad, y todavía sigue existiendo, cosa que hace 50 años tampoco estaba muy claro que fuera a funcionar, ¿no? Lo que no sé es cuánto, si podremos celebrar el centenario, pero ojalá, ¿no? Esta es una de las grandes noticias. Os quiero decir, quería ponerlo como ejemplo de que a veces las grandes noticias son así, son recuerdos, ¿no? Vosotros habéis hablado también de historia y me parece muy importante acudir un poco a esa memoria que tenemos, ¿no? Este año la gran noticia, y yo creo que a final de año los medios de comunicación, los especializados y tal, dirán que la noticia más importante de todo el mundo de la ciencia de 2019 será
la primera imagen que se obtuvo de un agujero negro, ¿no? Esa que estaba ahí en la portada del boletín del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿no? Ese agujero negro que podemos ver gracias, entre otras cosas, a tecnologías que han ido naciendo, que son las que nos permiten comunicarnos y poder recibir información, ondas de radio del cosmos, a la capacidad de sincronizar nuestros relojes, que antes no era posible gracias precisamente a formas de medir y algoritmos que podemos controlar, que introducen una calidad. Antes hablabas del ruido y la calidad de la información, de los datos, ¿no? Y sobre todo a la colaboración de equipos de cientos de personas, si no miles, que en diferentes puntos del planeta dijeron, vamos a intentar obtener esta foto, ¿no? Y no es una foto al uso, se tiraron 2 años limpiando los datos para poder obtenerla y así, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo de ese tipo de ciencia que está emergiendo. Vamos a tener aquí, yo creo que Emilio nos iba a contar algo de Gaia y esas cosas, ¿no? En uno de los talleres de astronomía, que os recomiendo vivamente, va a explicar algo que está sucediendo también. Yo creo que esta semana hemos visto 2 o 3 noticias relacionadas precisamente con estudios que derivan de los datos de Gaia. Gaia es una misión sorprendente, es un telescopio. Yo creo que de él estuvimos hablando aquí hace 2 años en Lerín, por su enorme... Es verdad, yo creo que tú, además, el mismo Emilio Alfaro nos estuvo con... A mí pensar que hay un telescopio que tiene pinta de sombrero cordobés, que esto ya es suyo, que va dando vueltas así alrededor de la Tierra como si fuera un Pepe y tal, pero que tiene un ojo que le permite ver, si estuviéramos mirando desde aquí con ese telescopio a Estambul, ¿no? A unos 5.000 kilómetros de aquí, le podríamos ver en el bigote de alguien de Estambul. Ya sabéis que todos los de Estambul tienen bigotes en el estereotipo habitual, los hombres especialmente. Podríamos distinguirle los bigotes uno a uno, ¿no? O sea, con ese telescopio tiene una imagen que puede descubrir y contar los bigotes. Pero además, como ese telescopio lo tenemos midiendo durante todo el día y sin parar desde hace varios años, podría medir a qué velocidad le crece cada pelo del bigote a ese turco que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues con eso no solamente tienen muchos datos de bigotes de turcos, no, porque no miran hacia abajo, están mirando hacia el cielo. Lo que tienen es muchos datos de esa calidad de 1.600 millones de estrellas, y va creciendo ese número. En cualquier caso, es una barbaridad. Es el Big Data aplicado a la astronomía. Del análisis de esos datos todavía no sabemos qué va a salir, pero lo que está saliendo es increíble. Estamos pudiendo ver la historia de nuestra galaxia. Estamos viendo cómo nos fuimos, cómo casi todas las estrellas que tenemos por aquí cerca, de hecho eran restos de una galaxia que se comió nuestra Vía Láctea hace tiempo, ¿no? Estamos imaginándonos cómo será dentro de 4.500 millones de años, cuando la Vía Láctea y Andrómeda se junten en el cielo y así, ¿no? Y eso son noticias, yo miraba hoy, están en los medios digitales, podéis verlas y así, y por poner 2 ejemplos, ¿no? Es decir, uno que tiene que ver con la capacidad de imaginar cosas y otro que tiene con la capacidad también de trabajar sobre los datos. Todo esto, os lo vuelvo a decir, en equipos que cada vez son necesarios, son interdisciplinares a menudo, y desde luego involucran a muchas personas, ¿no? Y esto no deja de ser apasionante. A ver, a propósito, ¿se oye? A propósito de de una de las cosas que ha dicho al final Javier, que ha nombrado el telescopio Gaia, que ha estudiado 1.600 millones de estrellas. Claro, eso se dice rápido, ¿verdad? Pero si nos paramos a pensar lo que eso significa, imaginemos que tuviera que dedicar 1 segundo a cada estrella, ¿verdad? Pues ¿cuántos millones de años necesitaría para poder hacer todo eso? Solo con 1 segundo. O sea, que hace muchas más de 1 segundo de una estrella cada segundo. Hace muchas a la vez. Bueno, yo a lo que iba es que a mí me gustaría que hablaseis después, digo después porque voy a decir otra cosa antes, que hablaseis precisamente de cosas que por lo menos a mí me despiertan mucho la curiosidad, cosas de estas que son extraordinariamente grandes en cualquier sentido, de las que pasan en el universo. Pero antes de eso, como estamos hablando mucho de cuánto dinero se dedica a la astronomía o a la ciencia, etcétera,
Yo quiero que nos cuente un poco, Blanca, lo importante que es la labor de los astrónomos aficionados. Blanca es astrónoma aficionada, pero además es la presidenta de la Asociación de Astrónomos Aficionados de España. En fin, nos puede hablar muy bien de en qué consiste esa labor, que esa es, yo me atrevería a decir, casi gratis, ¿verdad? Y sin embargo es muy importante también para la astronomía esta muy seria de la que estamos hablando. Entonces... Sí, es buena pregunta la que haces, porque en el mundo de la astronomía los aficionados, los amateurs, es una de las ciencias en la que pueden aportar grandes cosas mediante sus observaciones y mediante la divulgación hacia la ciudadanía, y eso está más que reconocido por todos los astrónomos o astrofísicos profesionales. Y ese potencial que tenemos de las personas que nos dedicamos a observar el cielo y a difundir esos conocimientos entre gente, estaba prácticamente en todas las provincias de España, pero estábamos como aislados. Cada uno pues en su ciudad o en su localidad hacía una pequeña cosa, una observación, hacía unas jornadas, unos cursos y tal. Y llegó un momento determinado en que nos vimos que la unión hace la fuerza, y que qué mejor que unirnos todos en una federación, porque todos teníamos los mismos objetivos. Los objetivos fundamentales es dar a conocer las maravillas del universo a todo el mundo. Y eso es algo tan importante que debe de llegar a la ciudadanía, que nos vimos obligados a decir, nos tenemos que unir, formar una federación y agruparnos. Empezamos solo 27 asociaciones con este empeño en el año 2014. Ahora estamos en el año 2019 y ya somos 62 agrupaciones en España que estamos en la federación. Y ojo, agrupamos a 6.800 personas que se dedican de forma totalmente, como tú has dicho, gratuita a observar el cielo, a enseñar el cielo a todos los ciudadanos. Y esto es algo ejemplar que yo desde aquí a todos mis compañeros y todos los organizadores de actividades me quito el sombrero si lo tuviera, digo chapó, porque es una labor excelente con la que la sociedad debe de contar. Y los aficionados pues lo hacemos por gusto, solo porque nos gusta. Fijaros, mira, yo soy profesora de matemáticas, doy clases en un instituto. Pues prácticamente os puedo decir que la mitad de mi vida la paso o trabajando en mi trabajo y mi otra mitad en la afición. En la afición es porque me tiro un montón de horas trabajando, nunca he cobrado nada, me tiro un montón de horas preparando charlas, preparando observaciones, preparando talleres, inventando cosas nuevas para darlo a conocer. ¿Por qué? Pues porque me gusta el cielo, veo que es algo que debe de llegar a toda la ciudadanía y está en nuestro objetivo el poder enseñarlo. Y eso es fundamental. Y aparte de enseñarlo como divulgación, lo que yo he comentado antes es que hay una otra segunda labor de los astrónomos aficionados, que son ya más dedicados a una observación más concreta, más precisa, que hacen observaciones de gran calidad, tanto de cometas como de estrellas variables, como de supernovas en galaxias, como de asteroides, como de meteoros o bólidos, que puede llegar alguno y estrellarse contra la Tierra, con un montón de materia que las nuevas tecnologías nos permiten a los astrónomos aficionados adquirir telescopios que ya están dentro del alcance de nuestro bolsillo, cosa que, sin ir más lejos, hace 20 años era prácticamente imposible. Pero ahora ya las nuevas tecnologías hacen que sea mucho más económico adquirir un material que te permite, hombre, no vamos a competir con un telescopio como en Calar Alto, por ejemplo, ¿no?, de 3 metros, pero sí que ustedes sabéis que hay mucha astronomía que no requiere
grandes telescopios para hacer observaciones. Por ejemplo, una supernova en una galaxia es tan brillante que puede observarse perfectamente con un telescopio de aficionado. Y no todos los telescopios están disponibles, telescopios profesionales, están disponibles para apuntar en cualquier momento a cualquier sitio. ¿Por qué? Pues porque hay unos proyectos, hay un protocolo y una serie de actuaciones que no se pueden modificar así a la ligera y a toda velocidad. Pero el astrónomo aficionado tiene, digamos, eso a su favor. Como es su afición, pues nada, se va a su azotea, a la terraza, monta el telescopio y mira a donde quiera mirar. Y una parte importante también en ese sentido es la colaboración entre los astrónomos amateur y los profesionales, que en ello estamos y queremos que cada vez sea más fructífera y haya más conexión entre ambos equipos. Un segundo. Sí. Bueno, ¿te pasa a ti ahora? Es que quería aprovechar porque sí. has mencionado, Sí. Bueno, has mencionado justo precisamente el observatorio de Calaralto. Y este es otro de los temas, y una noticia bastante reciente porque fue de 20 de junio por ahí, es decir, hace menos de un mes, hace más o menos un mes, se daba a conocer el hallazgo de dos planetas, en una estrella relativamente cercana, de la existencia de dos planetas que podrían además estar en una zona habitable, es decir, en una zona donde las condiciones en ese planeta podrían ser suficientes para la aparición de la vida, ¿no? Otros mundos, estos exoplanetas o planetas extrasolares, son objeto de noticias en los últimos, especialmente en los últimos 10 años, gracias a numerosas misiones y proyectos de investigación, algunos menos conocidos por los medios de comunicación normales, pero que como es el caso de Cármenes, que investiga precisamente con ese telescopio en el Calar Alto en Almería, y con tecnologías y un proyecto internacional, pero liderado desde aquí, precisamente investiga estrellas frías, estrellas relativamente cercanas a nuestro planeta, que son susceptibles precisamente de un estudio con unas características que puedan permitirnos encontrar otras tierras, ¿no? Planetas parecidos a la Tierra en tamaño y en condiciones, ¿no? Y es apasionante pensar que hace solo, pues en el año 91-92 fueron los primeros hallazgos, pero ya la confirmación del primer planeta extrasolar vino en el año 95, con Dimidio, que es una estrella que antes se llamaba 51 Pegasi, ¿no? Eso fue en el año 95, es decir, hace 30... 24, más o menos 25 años, ¿no? En 25 años se han descubierto más de 5.000 planetas extrasolares confirmados. Hay uno que se llama Cervantes, en el que algo hemos tenido que ver la gente que nos dedicamos a la astronomía en este país, tanto los profesionales como los amateur y los centros de ciencia, y mucho del público que votó. Y por cierto que este año, que se celebran también los 100 años de la Unión Astronómica Internacional, vamos a tener la oportunidad en este país de dar nombre a un planeta y a una estrella que lo lleva, en un proceso que queremos que sea muy abierto y participativo, y del que podremos hablar cuando empecemos a pensarlo, pero que está ya ahí, con la colaboración de la Sociedad Española de Astronomía, y yo estoy seguro que de todos los que estéis ahí enamorados. Ir pensando en algún nombre bonito, porque igual puede salir aquí una propuesta de Lerín, ¿no? Pero bueno, lo quería poner como ejemplo, y perdonad que me he metido aquí, porque este es otro de los temas que está dando lugar a muchas noticias, a veces muy exageradas, pero sin duda apasionantes, porque rápidamente de ahí sale una pregunta en la que nosotros no somos realmente expertos, pero nos encanta hablar, porque los astrofísicos solemos hablar de casi de todo. A los físicos les pasa, pero ya cuando se llegan a lo del cielo más. Que es si podremos encontrar otros mundos habitados, y la vida es un fenómeno que no es único de la Tierra. Que es apasionante pensarlo también. Perdón. Sí, no, Sí, perfecto. no, que yo quería hacer una pregunta que casi va en la dirección de lo que estás hablando, porque si no estoy equivocado, Pepe Vilches, que ha sido profesor invitado en algunas de las mejores universidades del mundo, sin ninguna exageración hablo, ¿verdad que sí? Bueno, pues si no estoy equivocado, es experto en formación
estelar masiva, formación de estrellas masiva en galaxias. Sí. Entonces, yo le voy a pedir, no sé si es muy apropiado, de todas formas, cualquiera puede preguntar lo que pueda resultar más interesante, porque yo le pregunto lo que me apetece a mí, entonces no sé si es lo que interesa a todo el mundo, pero le voy a preguntar a ver si es capaz de explicarnos, así para que lo entendamos todos, qué es una galaxia, o bueno, casi como el universo solo tiene 13.800 millones de años, que nos cuente un poco todo desde el principio hasta ahora, no sé. Lo más breve posible, ¿no? Bueno, una cosita muy importante, y te lo voy a decir en 2 palabras, que ha dicho Javier y Blanca. Yo creo que es muy importante porque España es una potencia en astrofísica. Es que a lo mejor parece que estamos aquí por gusto, y yo creo que es que, por lo menos, y en otras cosas, pero en astrofísica seguro. Entonces tenemos medios y tenemos investigadores, ¿no?, de primer nivel, y eso pues es algo importante. Entonces, con respecto a Cármenes, que es el nombre del instrumento que hay en Calar Alto para detectar esos mundos habitables, ¿no? Porque hay más de 3.000 planetas conocidos, pero muy pocos que sean como la Tierra. Eso es verdad, ¿eh? Cuesta mucho. Entonces uno de estos pocos fue hace poco, se sacó hace un mes escasamente, y la tecnología de esa parte, la más difícil, se ha hecho una colaboración con Alemania, el Max Planck y el CSIC, en este caso el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero el CSIC, pues esa tecnología es tan restrictiva, necesita tanta precisión que tendremos que medir velocidades del orden de varios metros por segundo, que es como una persona cuando va andando, siempre lo ponemos, si os pincháis, como una persona que va dando un paseo, ¿no? Así a un paso más o menos normal. Pues esas velocidades, para poder sacar ese descubrimiento, tenemos que ser capaces de medir eso, y se mide. Entonces, para que ¿a qué distancia? Exactamente, a la distancia de muchos años luz. Entonces, eso es una cosa que no es que es solamente mirar, sino es mirar y medir. Y entonces, para poder medir hay que tener esa tecnología, y se hace aquí. Entonces es una cosa importante, ¿no? Yo creo que... Bueno, el mundo, el universo. En breve. Hay un universo, hay muchos universos. El universo es único, ¿no? Eso tú me lo has dicho antes, Gustavo. Es que no me la quiero preguntar ahora, pero yo sé que infinito quiere. o es finito? Yo sé que quiere preguntarlo después. Entonces ya te lo digo antes que me lo digas, como decía mi abuelo. No, vamos a ver. El universo es único, hay muchos universos, ¿no? Vivimos en un universo que entreteje los hilos, mezcla el destino de un universo, las hilas, llamamos los astrofísicos, bueno, los astrofísicos relativistas ya, las líneas de universo, las líneas de vida se entretelan, o sea, eso es parte de la, llamamos cosmología, que es una parte de la física teórica que está entre la astrofísica y la propia física teórica, y ya la física de partículas también. O sea, ¿acordáis hace muy poco que salió la noticia que en el CERN va a haber un agujero negro y vamos a morir todos? Porque están buscando a tal energía, una energía tan elevada, que se va a crear un agujero negro que nos va a tragar, un mini agujero negro. O sea, ya se liga. Estamos llegando a la parte que Einstein siempre soñaba, ¿no? O después de Einstein sobre todo más, que era ligar todas las fuerzas, y ya todavía no se ha llegado. Pero estamos ahí, ¿no? Cuando uno mira al principio de todo, se da cuenta que hay en la teoría estándar una singularidad. En esa singularidad, la física que nosotros conocemos, la que conocemos nosotros para andar por casa ahora, no se puede aplicar, y ahí está el germen de todo lo de después. Hay una pequeña parte posterior en el desarrollo, después están los primeros 3 segundos, que es donde se crea la materia como conocemos, y hay, bueno, pues los elementos de los que estamos básicamente nosotros construidos, la gran mayoría, viene de esa primera parte, básicamente el hidrógeno, ¿no? Nosotros somos casi un 75% o 80%, algunos más que otros, sobre todo ahora con el calor, de agua, y uno de los elementos es H2O, ¿acordáis? El agua, que es H2O, ¿no? El oxígeno vamos a dejarlo, que viene un poquito después, pero el H2 viene de ahí, de los primeros momentos, lo más primero que hay es el hidrógeno y el helio. Esa parte, una gran parte de nosotros, ya viene del Big Bang, y no tengáis la menor duda, porque los protones esos, que son los núcleos, vienen de ahí, eso está claro. Entonces, ¿qué pasó después? Hubo otro pequeño proceso que está en entredicho, y hay un premio Nobel ahí esperando, ¿no? Que se llama la inflación. Si nosotros no... El universo se creó, se empezó a expandir, todos dicen, bueno, ¿y dónde estaba? No estaba. Esas son estas preguntas que nos gusta a los físicos responder, y a los matemáticos sobre todo. Se creó.
Entonces la geometría no importa, se crea, ¿no? La materia. ¿Qué hace el espacio? A mí me decían de Descartes, ¿no? ¿Qué decía Descartes? El espacio es lo que ocupan los cuerpos, decía Descartes, ¿no? La visión cartesiana del espacio es lo que ocupan los cuerpos. Pues no, el espacio no es lo que ocupan los cuerpos en esta visión. El espacio nace en el momento en el que nace el universo, decimos, ¿no? Después hubo un momento posterior que, si no existe este momento, tenemos muchos problemas los físicos para entender las observaciones, y ni siquiera las observaciones, los modelos, que se llama la inflación. El universo llegó a un momento en el que empezó a expandirse, pero llegó un momento en que como que tuvo un salto y se expandió como muy rápido, como más rápido de lo que tendría que. Entonces resulta que eso hizo que zonas que no tenían que estar conectadas, porque tú ahora miras la distancia que tienen, ¿no? Calculamos y dices, es imposible, a la velocidad de la luz no te da, ¿no? Estuvieron conectadas en su pasado remoto, pero después, por la inflación, si hacemos la cuenta y no tenemos en cuenta la inflación esa, decimos, es imposible, nunca han estado conectadas, pero han estado porque estaban mucho más cerca en ese momento. Esta es una parte muy importante. Después hay otra parte de la historia del universo que se llama la recombinación. El universo se hizo opaco, se hizo frío, se enfrió, porque cuando se expande, al principio era muchísima temperatura altísima, la sopa de quarks, la sopa de las partículas, empezaron a crear toda la materia que conocemos. Después se enfrió y se llama, bueno, el universo oscuro. Nos gusta, eso son todos los americanos que les gusta, the dark ages, ¿no? La edad oscura. Eso de verdad que no es coña, que está en los artículos del americano, the dark ages, ¿no? O sea, hay que aprender. Mañana a ver si Teresa nos enseñas un poco con el design a ver cómo. Pero la parte oscura. Y hubo un momento en que no se veía. Hubo un descubrimiento, no se veía ese origen. Hubo un descubrimiento hace poco tiempo, ya nos estamos olvidando, que se le llamó el rostro de Dios. ¿Te acuerdas, Javier, cuando decía, es el rostro de Dios? Otra manera de definir, la americana de... Claro, fue cuando la radiación de que todo lo permea, dicen los americanos, que está en todas partes, que es la radiación del fondo, del principio, que nos habla de que hubo un origen, que le llamamos los físicos la radiación del fondo cósmico, que se ve en las microondas. Esa radiación nos dice que hubo un origen y tiene una radiación, una temperatura despreciable, pero en su origen era muy elevada. Eso nos habla de si el universo fue uniforme. Entonces, la primera vez que se hizo una imagen de esa radiación del universo, se vio que era uniforme, razonablemente uniforme, era muy uniforme, pero... En ese momento, ¿cuántos años habían pasado desde el origen hasta...? Bueno, pues casi la edad del universo, porque esto es muy rápido. Sí, son 300 millones de años después, aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó? Que tenía unas pequeñas irregularidades. Encima de la magnífica homogeneidad, había unas pequeñas... Sí, cuando ya tú... ¿Sabes lo que les pasa a los físicos? Cuando ya tienes una cámara mejor de fotos, pues ya ves que aquello, ya se te están saliendo los granos. A lo mejor... Y los fotógrafos hacen el flu, ¿no? Aquellos buenos fotógrafos que había antes, hacen el flu y difuminan y ya no se te ven los granos. Pero cuando tú tienes una cámara perfecta, se vieron los granos y se vieron que el universo tenía inhomogeneidades del orden de una 10.000ª de esa radiación, que está ligada a la creación de la estructura. Que es lo siguiente en el universo es, cuando ya se empieza a partir, es la creación de la materia y las galaxias. Entonces tú tienes que esa edad oscura otra vez ionizar, hacer el universo transparente otra vez, se hizo otra vez transparente, se crearon las galaxias y a partir de ahí empezar a ver nosotros lo que llamaríamos nosotros la historia del universo, la historia no mítica, como podría ser esto que te contaba antes de el mito de la creación del universo, que es una teoría, la teoría estándar. Esto ya es historia, se mide, ¿no? Y es básicamente desde ese momento hasta ahora, pues lo que hacemos es ver la evolución, llamamos nosotros los físicos, cómo evoluciona la estructura, se crean unos filamentos, no sé si habéis visto, hay una serie de... Esto está en la red, si vosotros ponéis creación, estructura, universo, y te salen unos vídeos fantásticos que hacen sobre todo unos grupos muy potentes. Estos convencieron a los políticos, a Gustavo, esto le dieron un montón de dinero, y hicieron unas simulaciones de crear universos, que están basados sobre todo en una universidad británica que se llama la Universidad de, diríamos en castellano Durham, pero los ingleses dicen Durham, ¿no? En el norte de Inglaterra, y ellos tienen un instituto completo que se llama de
cosmología matemática. O sea, ellos hacen modelos matemáticos físicos, ¿no?, de cómo se crea el universo, y hacen unos cubos del tamaño, tú le dices, quiero un cubo de, ponme de tanto, te lo hace. Y entonces está en la red, tú lo bajas. Y se ve qué es lo que pasó. Una vez que se expandió el universo tanto que os he contado, y se vieron los granillos estos que te digo, se empezó a formar la estructura. Ya no era homogéneo, ya había estructura. ¿Qué quiere decir? Pues que había como unos filamentos, unas condensaciones, empezó a nacer la materia. La materia que nosotros conocemos es muy poco. Todos sabemos que vivimos en un universo, la materia que conocemos es del orden del 5% del total, pero sigue a la materia que desconocemos, que es la materia oscura. Se sigue, más o menos, es como un trazador, diríamos, como los faros con la costa, ¿no? Hay faros muy pocos, cada vez menos, pero hay faros muy pocos, pero sabes que donde hay un faro, hay costa. Entonces, eso, tú ves que el universo se fue haciendo esos filamentos y se empezó a colapsar, se empezó a enfriar y se empezaron a colapsar alrededor de pequeñas semillas de materia oscura que atraían al resto de materia. Esas semillas son las semillas de las galaxias. Las galaxias después se juntan los cúmulos de galaxias, los cúmulos en supercúmulos, y esos cúmulos se hacen una estructura en red del universo, que es lo que nosotros ahora mismo podemos utilizar en un mapa del universo para viajar, ¿no? Por ejemplo, dice un agujero de gusano, un no sé qué, pues tú ya te buscas tu preferido, la red preferida, y por ahí ya avanzas. Me he extendido más de lo que pensaba, pero más o menos eso. No, está muy bien. Por hacer un resumen en fechas, en los 3 primeros minutos nacieron el hidrógeno y el helio, que luego ya se harían más cosas en el universo, y en el año 380.000 salió esa radiación de la que dices que has dicho por poner. Y luego a partir de ahí ya el universo es, pues eso, ya ves, Pepe Vilchez lo ha... de estas cosas que salen sin más, ¿no? Sin más, van saliendo. O sea, lo que sois vosotros, ¿no? Yo recuerdo en esto que Juan Pérez Mercader, ¿no? Oye, que un físico que ha trabajado ahí en estas cosas y ha dirigió, fue el primer director del Centro de Astrobiología. Él le gustaba, yo es una cosa que se le ha robado mucho, ¿no? Y le gustaba comenzar las conferencias sobre cosmología así diciendo: hace 13.850 millones de años, aquí en Lerín, aquí mismo, nació el universo. Esto le hacía quedar muy bien con todos los alcaldes de los pueblos donde daba la charla, ¿no? Y se quedaba todo el mundo así y decía, pero es que es verdad, ¿eh? O sea, llevaros a casa una idea, que lo has comentado, sí, pero es importante. Es muy importante. Hace 13.850 millones de años todo estaba aquí, ¿no? No estaba Lerín, no, ya sabéis, esto nació un poco más tarde, la Tierra también, pero fue aquí, no en otro sitio. Cualquier persona del universo conocido, y posiblemente de muchísimo más allá, podría decir lo mismo, pero nos importa un bledo. Sí, bueno, una cosilla nada más por lo de las, y ya te lo paso por lo de las efemérides, sí, no, sí. Simplemente una cosa histórica, que efectivamente en Calar Alto hace muy poco celebramos, unos pocos días, celebramos que hace 25 años que fue el impacto del cometa Schumacher-Levy sobre Júpiter. Otro de los grandes temas. Ese es un tema fantástico y se descubrió, vamos, no se iba a descubrir, se había calculado incluso cuando iba a impactar y todos esperaban, y fue en Calar Alto la primera imagen infrarroja, que quiere decir que fue lo que se vio fue el calor que desprendió los impactos del cometa en Júpiter. Eso es impresionante, eso... Los que sois más jóvenes, que tenéis poco más de 25 años o menos, por favor buscarlo, porque yo creo que es un hito. Yo todavía estaba en Canarias, vine después. Sí, sí. Yo soy andaluz, soy de Granada, pero me fui fuera y luego he vuelto. Y creo que es algo de verdad impresionante. Un vídeo, en el canal de YouTube de IA Comunica, del Departamento de Comunicación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, hay un vídeo donde además cuentan... bueno, la expectación que tuvo mucho, porque fue la primera imagen, fue también luego las imágenes que se obtuvieron con el Hubble y todo esto, pero la primera imagen que circuló por todo el mundo, yo recuerdo que unos compañeros del planetario estaban entonces en un congreso en Estados Unidos, y entonces dijeron ahí, viene de un sitio en Europa, Calar Alto, y entonces todos dijeron, eso es de casa, ¿no? Como diciendo, esta foto es nuestra. Esta es nuestra. Sí, sí. Aquí en España la gente no se enteró porque había un mundial de fútbol y ya sabéis que... Sí, es verdad, es verdad. Y otra cosa interesante también, ya termino, es que lo que hemos hablado antes de la importancia, que lo sacaste tú, la importancia que tiene la astronomía para la civilización, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta porque, bueno, quizás un poco sí, pero nos quedamos cortos de toda la importancia que tuvo Al-Ándalus y la astronomía en el Al-Ándalus,
Pero incluso después, ahora se está celebrando, y terminará creo que el año que viene, a principio del siguiente, la conmemoración de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, ¿no? Entonces es importante que sepamos que eso se pudo hacer, quizás tú lo puedes decir mejor que yo, o sea, eso se pudo hacer por la tecnología tan grande, el nivel tecnológico tan enorme, que en aquel momento no eran solo las naos, también era el conocimiento de la navegación a través de lo que se llamaban la cosmografía, que era los mapas del cielo y la interpretación de las derrotas de los buques a través de la interpretación del cielo. Yo creo que eso es muy importante y probablemente las efemérides están ya preparándose en Sevilla y también en Portugal, ¿eh? También en Portugal. Sí. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Sí, yo he mirado ahora el reloj. Yo estoy seguro de que por nosotros, vamos, por lo menos por mí, yo me estaría aquí sin parar, vamos. No sé si al fin y al cabo el que quiera irse se puede ir cuando quiera, ¿no? Pero yo, sí, por curiosidad mía, voy a hacer una pregunta y luego yo voy a animar a que pregunte a la gente. Algunas veces se pregunta a algún astrofísico, pero nunca me ha quedado claro del todo, el universo, suponiendo que sea solo uno, vamos a quedarnos con aquel al que tenemos acceso. ¿El universo es finito o es infinito? Wow. Porque en algunos sitios leo que es infinito, en otros leo que es finito. Bueno, la ortodoxia dice que es finito, pero es finito. Sin límites, por supuesto, pero... Entonces es finito, pero ilimitado. Se decía, o sea, eso es lo que... Vamos, el concordan... No, ya. Yo siempre digo, pero hay infinito numerable. Puede ser infinito numerable. También. No es finito lo que se cree, ¿no? Después de... Ahora mismo es que es finito. Se cree que es finito. Es que yo se cree que es finito, pero no hay límites en el universo. No, límites, bueno... No puede haber. Esa imagen, a mí aprendí hace muchos años, esa imagen de, si nos imaginamos el universo que fuera solo en 2 dimensiones, pues que fuese, digamos, la goma de un globo, ¿no? Y entonces es finito, ¿verdad? Pero por mucho que te muevas no llegas nunca a ningún límite. Y además, si el globo se está hinchando, que es lo que le ocurre al universo, pues todos los puntos que tengamos marcados en el globo se están separando cada uno de todos los demás. Luego, por eso vemos que todas las galaxias se alejan de la nuestra, menos las que están muy cerquita, ¿no? Sí. No porque seamos el centro del mundo, sino porque todos somos, lo mismo que antes, el origen del mundo también, ¿no? Sí. Es la imagen que hay ahora mismo es esa, es un símil, pero el símil no hay que... Yo tenía un compañero que era físico. Ayuda a imaginar, es un símil, ¿no? pero tenía un compañero que era físico, que es físico, y decía, bueno, y tú, en la imagen del globo que pincha la moneda, ¿no? Y dice, bueno, ¿y la moneda también se expande? El universo se expande, pero también la galaxia también se expande. No es exactamente así. Es la geometría lo que... ¿no? Pues los matemáticos... Bueno, yo volviendo un poco a Lerín, porque no hemos ido a los límites del universo imaginable. Volviendo a Lerín, pues sí, lo que quiero decir es que, como hemos hablado en esta charla, ¿no? de esta importancia que tiene observar el cielo hay que cuidarlo. Y para cuidarlo estamos los ciudadanos. Somos, en primer lugar, los primeros que tenemos que decir, queremos que la iluminación de nuestras calles sea la adecuada, la justa, para que podamos seguir viendo ese cielo, seguir observando las estrellas. No es necesario derrochar energéticamente, iluminar hacia arriba, iluminar lo que nadie va a ver, poner unos horarios adecuados a cuando la población está en la calle, utilizar toda la tecnología que tenemos en la actualidad para hacer que la iluminación sea la justa, la necesaria y la que vayamos a utilizar en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario. Y no más, respetemos a ese cielo, y no solamente a ese cielo, por favor, también a los animales, a las especies que viven en nocturnidad, porque nos creemos que somos los más grandes. ¿Pero por qué? Bueno, pues sí, pues hemos llegado a desarrollar con las matemáticas y la física una tecnología que nos permite ir a Marte, ir a donde sea, pero eso no significa que nosotros seamos los más grandes. Tenemos otros seres que viven en la Tierra y la Tierra es de todos. La Tierra no es solo nuestra, es de todos los seres vivos, los pájaros, los animales, las plantas, todos viven aquí.
y debemos de ser respetuosos, ya que tenemos tanta tecnología, debemos ser respetuosos también con las distintas especies que viven en nuestro planeta. Y qué mejor que hacer, entre otras muchas cosas no contaminantes, una que está muy cerca, por ejemplo, de los ayuntamientos que controlan la iluminación de las farolas que nos iluminan las calles, por lo menos eso que está a nuestro alcance, poder hacer algo como ciudadano para exigir que sea la adecuada, y como político o funcionario en turno que se lleven a cabo esas medidas para respetar este cielo. Muy bien. A ver, ¿quién se anima a preguntar algo? Yo voy a preguntar, soy totalmente Juana en la materia, incluso simplemente curiosa. Entonces, en la creación del universo, el bosón de Higgs, ¿qué relación tiene? ¿Tiene algún...? ¿Qué pregunta? Esa Es una pregunta difícil, ¿eh? importante. Es que, bueno, por curiosidad, porque además no tengo ni Sí, idea, sí. además, delante de tanto erudito hasta me da... Yo no sé si te puedo yo responder, porque eso es una pregunta de teoría, como es de física de partículas. El bosón de Higgs, más que en la creación del universo, ¿no?, que tiene que ver por la materia, tiene que ver más adentro, tiene que ver con la física de las partículas elementales y de los constituyentes de las partículas elementales, ¿no? Es lo que faltaba para entender todo el completo de la teoría, que entendía cómo se juntaban los componentes de las partículas elementales que componían a su vez las partículas que nosotros conocemos, el protón, el electrón, ¿no? Entonces esa era la clave que faltaba. Ese es el bosón. Ese bosón pues se encontró, como sabemos, ¿no? ¿Qué fue el año 2012? Estábamos en Roma en ese momento, ¿no? 2012. Estábamos en Roma en un congreso y pararon el congreso y lo anunciaron y tal. Era un momento esperado, porque un bosón es una partícula, es también una partícula. Lo que pasa es que las partículas se dividen en varios tipos, ¿no? Entonces, pues hay fermiones, hay distintos tipos. Entonces, los bosones, como el bosón de Higgs, son partículas que tienen unas particularidades, dicha, valga la redundancia, muy concretas. Y el bosón tiene una estadística muy concreta. Entonces, este bosón era fundamental para entender toda la teoría, toda. Si no se encontraba, teníamos problemas, y se encontró. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la creación del universo? Bueno, tiene que ver con que se forma, con eso puedes entender, ¿no?, el espacio-tiempo, puedes entender la materia, las partículas que nosotros hemos hablado, que en los 3 primeros minutos se formaron, pues los protones, el hidrógeno y el helio, ¿no? Esto es mucho más grande. Si no hubiéramos entendido cómo se forma el bosón de Higgs, tendríamos serios problemas. Hablaríamos, sí, el helio, el hidrógeno, pero en realidad tendríamos serios problemas para entender un poco los primeros momentos, ¿de acuerdo? Entonces, está ligado, pero es cuando lleguemos a la... Es que todavía no hemos llegado, es que he hecho una pregunta bastante... Todavía no hemos llegado a la gran unificación. Cuando lleguemos al momento ese, que es el sueño de muchos físicos, ¿no? Yo, desgraciadamente, yo ya soy un poco... Yo lo mismo ya me jubilo y no nada. Pero muchos físicos sueñan con eso. Entonces se entenderá exactamente la pregunta que tú estás haciendo. Creo yo, ¿no? No sé si Javier tú o... No, bueno, añadiría que en cualquier caso, si nos creemos un poco pues, lo que entendemos ahora de cómo se ordenan las cosas del universo, sucedió muy pronto. Es decir, desde los bosones de Higgs, como los constituyentes básicos de todo lo que será luego la materia y la energía y así, nacen posiblemente cuando no ha transcurrido ni una cuatrillonésima parte del primer segundo. Es decir, 10 a la menos 43 segundos después del cero, del Big Bang, ¿no? 10 a la menos 43 es 0,42 ceros y un 1, ¿no? Es una mierdilla. O sea, nada, es casi pero es que las mierdillas son muy importantes en física. La gente que trabaja en física particular lo sabe, por eso piden tanto dinero para hacer grandes aceleradores y tal, porque para conseguir esas energías, bueno, nunca tendremos un acelerador, ¿no? Lo que pasa es que queremos saber, y esto es lo que hace gente tan elegante como los cosmólogos y así, es ver si con lo que vamos conociendo el universo podemos sacar las pistas suficientes para saber que lo que pasó en ese momento, 10 a la menos 43 segundos, o 10 a la menos 36, cuando más o menos se establecen las simetrías de la física que conocemos ahora, en esa parte donde no tenemos una teoría que funcione bien, lo que sucedió
tiene consecuencias que podamos ver en las cosas que vinieron después. La respuesta es que sí. Es que cuando se ve esa radiación de fondo de la que hablaba Pepe y cuando se analizan cosas como las distribuciones de la materia de la galaxia, encontramos los ecos, las pistas de lo que sucedió en ese momento tan primigenio. Y es apasionante, porque aunque no lo vemos, sabemos que pasó una vez en la historia del universo, por lo menos. A los físicos les gustaría que pudiera pasar muchas veces, ¿no? Cada vez que pones en marcha ahí los aceleradores, pero esto parece más difícil. Sí, era un poco responderle a la pregunta de esta señora. Vamos a ver, el tema de que tenemos una teoría tan buena, tenemos una teoría tan buena de cómo se forma el universo, tú imagínate que tenemos una teoría estupenda, nosotros influimos. Pero resulta que la principal cualidad, por ejemplo, que tengo yo, que estoy bonito, ¿no? O sea, que tengo más. ¿Vale? Pues ahora resulta que tú eres capaz de explicar todo lo que pasa aquí, el carácter de tu vecina, el por qué le gusta irse de aventura, el por qué a otro le gusta, menos explicar la masa que tienen los cuerpos. Porque tú te encontrabas una teoría regularcita. Sí, resulta que lo primero que yo no soy capaz de explicar es cómo le formo la masa a los cuerpos del universo. Entonces hay uno que se le ocurrió una teoría que se llamaba Higgs. Dijo, no, mira, la masa de los cuerpos en el universo se forman de esta manera, con la interacción con una cosa que se la física, que se llama y que se caracteriza. Si mi teoría es verdad, debemos encontrar una partícula que tiene estas características. Entonces ahí se pusieron la gente a buscar esa partícula. Pero claro, si no se encontraba, toda nuestra teoría se venía abajo. Porque si yo no soy capaz de explicar que aquí todos tenemos carne y pesamos unos cuantos kilos, por mucho que explique que toquemos el violín, o sea, se me va todo al suelo, ¿no? De los fundamentales que tenemos. Y ese fue el verdadero problema. El verdadero problema. Y todavía yo tengo amigos físicos teóricos que trabajan en ese tema que no se creen que hayamos descubierto el océano. Sí, sí. ¿Ah, sí? En Granada. Sí, sí. Que esto todavía va a dar como lo de la luna. Sí, podemos hablar sí, dentro de 10 años. Sí, sí. Sí, yo tengo una amiga, incidiéndolo 10.000 lo ha explicado maravillosamente bien. Tengo una amiga que dice, bueno, a ver, ¿y el bosón de Higgs? Eso, a ver, explícame qué es. Dice, vamos a ver, tú es como vas a una iglesia o a un sitio donde donde se reúne gente, pasa una partícula, no se le pega a nadie, ¿no? Pues esa no es el bosón de Higgs. Cuando pasa el bosón de Higgs, un mogollón de gente. El bosón de Higgs es una partícula que cuando llega, allí hay un mogollón. Si fuera una persona, siempre se le monta un montón de gente. Y es por eso que es para entender cómo se forma, cómo se aglutina la materia, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy difícil y te felicito porque si eso te interesa, estamos fantásticamente bien. Yo quería volver a ras de tierra y completar una cosa que ha dicho Blanca, ¿no? Y es que cuidando el cielo se cuida de todos los seres vivos. Me alegro de la de las plantas, ¿no? Porque las plantas crecen adaptadas al ambiente donde viven, con un determinado fotoperiodo, con un ritmo circadiano día-noche, y eso hay que respetarlo. Imaginar un día como hoy, que hemos sufrido de 40 grados en casi toda España, de una sequía brutal, o sea, las plantas ya están hechas polvo. Y cuando ya van a iniciar su ciclo de noche, a respirar y demás, vale, un chute de luz y hacer fotosíntesis como loca. Un poquito de por favor, ¿no? Estrés. Que no podemos olvidar, yo creo que en eso deberíamos de hacer más charlas juntas, cómo la contaminación lumínica ayuda en el campo son las plantas, no los animales, pero cómo la contaminación lumínica también afecta a otros seres vivos. No hablemos solamente de intensidad lumínica, las plantas tienen fitocromos que absorben luz a determinadas longitudes de onda para estar regulando todas sus funciones, ¿no? Y entonces, con toda esta movida, la contaminación lumínica, estamos volviendo locas, ¿no? Sí. Bueno, también es muy interesante lo que dice Matilde y lo que ha dicho Blanca. Nosotros en el instituto hace tiempo, y aquí está Emilio, también lo puede corroborar, nos importaba eso bastante, y Blanca también, porque hicimos varios intentos hasta institucionales. Tú has estado en el instituto cuando Emilio llegaba a la estrategia que Teresa, ¿no?, diseñó en Andalucía para cuidar del cielo, y una estrategia andaluza de astrofísica que incluía eso. Entonces se diseñó una oficina, llamámonos una pequeña oficina, que era una oficina
que llamamos de eso, de calidad, para que el cielo tenga calidad, ¿no? Le llamamos. Y una de las primeras partes de esa oficina era, por supuesto, cuidar de que no hubiera contaminación lumínica, que es muy difícil, porque los ayuntamientos, vosotros, aquí está la alcaldesa, nuestra alcaldesa, pero yo creo que, claro, no vamos a venir, digamos aquí, el populacho, vamos a decirlo así, en términos de la Revolución Francesa. O sea, nosotros no sabemos realmente qué es lo que el ayuntamiento, los presupuestos, es otro mundo la administración, ¿vale? Pero sí sabemos lo que a los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, las plantas, los animales, entonces lo que les conviene y lo que no les conviene y lo que les daña. En la oficina, por ejemplo, hicimos dos escuelas. La segunda ya iba a decir la subvencionó, pero la patrocinó la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y vinieron gente de primer nivel, médicos, físicos, biólogos de Estación de Doñana, recuerdo, de muchos sitios, y se presentaron pruebas, ya publicaciones. Esto no es solamente una opinión o un desiderato, no, publicaciones científicas, algunas ya están en los medios publicadas, ¿no?, del efecto medible y negativo que tiene determinada luz en la flora y en la fauna. Recuerdo perfectamente una de Airán, no sé si conoces a Airán, de Doñana, de la estación de Doñana, un chico que trabaja allí, presentó un vídeo, o a lo mejor tú te suena, sobre el efecto en unas
que ir a los desiertos más grandes que se conocen en el África del Sur, que se llama SKA, un experimento muy grande que se está empezando a construir, será el más grande nunca jamás construido. SKA va al desierto de de Sudáfrica, una parte del sur de África, donde no hay actividad humana, donde no va a llegar ni siquiera el pequeño ruidillo de mi móvil o ¿sabes? Y a otra parte del desierto del oeste de Australia. Van a tener que irse allí, a esos sitios, porque sí que hay ese ruido. Y nosotros todos estamos produciendo continuamente ese ruido, y las empresas, nosotros